¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Un Mundo Alucinante, programa de libros y sobre libros. ¿Cómo acercarse al dolor desde una perspectiva de la medicina? Una médica acaba de publicar un libro de cuentos justamente sobre esto, el dolor, la angustia y la sensación de debilidad que tiene un paciente. Y este mundo de relación con la medicina. Enseguida va a estar con nosotros la doctora Ita Joffe. Por otro lado, en lo que respecta sí a lo que es nuestro recorrido semanal por bibliotecas en el mundo, ¿a dónde vamos a irnos hoy? A la biblioteca bodleiana. Les cuento ya una anécdota. Esta biblioteca fue utilizada en la filmación de algunas películas de Harry Potter. Esta biblioteca es la principal biblioteca de investigación de la Universidad de Oxford, Inglaterra. Les cuento que es una de las bibliotecas más antiguas de Europa. Concretamente es cuando se inauguró, sino cuando comenzaba el siglo XVII, en 1602. ¿Cómo comenzó? Con una colección de 2.000 libros en ese momento. Ahora bien, una parte de la biblioteca, de esta biblioteca bodleiana, llamada la Torre de los Cinco Órdenes, recibe este nombre porque está ornamentada en sentido ascendente, con los 5 órdenes de la arquitectura clásica: dórico, toscano, jónico, corintio y compuesto. Esta bella arquitectura de esta biblioteca, por supuesto, hizo muy atractivo que ahí se lleguen a rodar varias escenas de la película de Harry Potter. Por ejemplo, eso se ve en las 2 películas de Harry Potter. Si de misterio se trata, si de suspenso se trata, ¿qué se puede decir del Código Da Vinci de Dan Brown? Les cuento que es una novela de misterio, que muchos de ustedes ya la habrán leído, que fue escrita por Dan Brown. Por primera vez se publicó hace 15 años, en el año 2003, y les cuento, el Código Da Vinci ya fue traducido a 14 idiomas. Hay una conspiración, ustedes recuerdan en el eje, que es el Santo Grial, es decir, la copa utilizada por Cristo en la Última Cena, y la hipotética relación mucho más que simplemente de discípula entre María Magdalena y Jesucristo. A partir de ese eje se va construyendo una novela que causa mucho suspenso, mucha angustia, hay personas que van muriendo, está la búsqueda. Es posible encontrar el Santo Grial, la copa que utilizó Jesucristo en la Última Cena. En el libro, el Opus Dei estaría presuntamente involucrado en una conspiración para encubrir la verdadera historia de Jesucristo. ¿Y cuál sería la verdadera historia de acuerdo a esta publicación? Que en realidad Jesús se casó con María Magdalena y habría tenido descendientes que llegaron a Francia, en concreto la dinastía merovingia. Y ahí me callo porque ustedes tienen, los que leyeron ya encontrarán el sentido final, y los que no, aventúrense con esto. Ahora, sobre la película. Esta fue dirigida por Ron Howard, protagonizada por Tom Hanks y Audrey Tautou. Se basó en la novela que acabamos de mencionar. El filme fue estrenado en el año 2006. Fue una polémica la que se desató en la Iglesia Católica debido a algunas controvertidas interpretaciones de la historia del cristianismo. Inclusive les cuento, algunos obispos aconsejaron a los católicos no ver la película. ¿Cuáles son los libros que leen los estudiantes universitarios? Acá está, estos nos respondieron. Sí, se llama El Factor Humano, es de John Carlin. ¿De qué trata este libro? El libro habla sobre la época del apartheid, de lo que hizo Nelson Mandela para acabar con el apartheid en Sudáfrica. Creo que este libro es el que más me gustó y es más recomendable porque habla mucho de cómo es el pueblo, cómo se desarrolla todo dependiendo de cómo va fluyendo. Tipo, cuando todo está bien, todos empezaron a apoyar y todas esas cosas, pero antes nadie le apoyaba a Nelson Mandela. El Faro del Fin del Mundo de Julio Verne. ¿Por qué razón? ¿Y de qué trata este libro por sobre todo? El libro trata de hay una isla que está alejada en las Las Malvinas, en Argentina, y es una isla llena de piratas, donde cada embarcación que se acercaba, los piratas atacaban a los barcos. Entonces, lo que hizo el gobierno fue mandar a 3 fareros que para cuidar el faro y que los barcos no choquen con esa isla. Lo que pasó fue que los piratas mataron a 2 de los 3 y dejaron con vida a uno, el capitán. Entonces, empieza a contar la historia del hombre que sobrevive evadiendo a los piratas en la isla. A mí me atrajo mucho. Cómo te puedes fantasear con lo que pasó en ese momento. Y a la vuelta a la pausa
una entrevistada excepcional. Ella es oncóloga. Escribió un libro de cuentos sobre el dolor. Se llama La cama número 5 y otros relatos. En instantes con la doctora Ita Joffe. Y como les decía recién, es muy emocionante encontrarse con el libro La cama 5 y otros cuentos de la doctora Ita Joffe. Ella es médica, es especialista en oncología, es decir, especialista en un tema que es muy sensible, que es la cuestión del cáncer. Excelentes cuentos. Ita, muchas gracias por venir. Bueno, gracias a usted por invitarme. Al contrario, ¿cómo surge La cama 5? La cama 5 es una experiencia que uno tiene desde en otras épocas de estudiante, donde realmente la medicina estaba despersonalizada. Entonces no se hablaba de, por ejemplo, Juan Pérez, que está enfermo y está internado en la cama 5, sino se hablaba, por ejemplo, del hígado de la cama 5. Así decían, el hígado de la cama 5. Sí, que está enfermo. O sea, era muy despersonalizado. Y una época en que se decía de que el médico tenía que tomar distancia para no involucrarse, cosa que desde que yo era estudiante me di cuenta que no puede ser, que no era así, no soy yo única, es toda una corriente que nos dimos cuenta de que no puede ser, de que realmente la medicina es el encuentro entre dos seres humanos, ¿verdad? Uno que busca ayuda y otro que trata de ayudar. Esa percepción se nota en los cuentos. Básicamente, para que la gente pueda visualizar, ¿de qué trata exactamente la cama 5? Bueno, la cama 5 trata del divorcio entre lo que es la medicina en teoría y lo que es la realidad. Cuando uno está en una clase, las cosas parecen tan lógicas, que todo se ajusta, como dice ahí en el cuento, como si fuera un rompecabezas bien armado, pero la realidad no es así. Y entonces, en la medicina, muchas veces, no nos enseñan a ver el ser humano que hay detrás de la persona enferma. Sí, yo le voy a tratar a usted de una infección en los riñones, ¿verdad? Pero yo tengo que ver a la persona que sufre detrás de esa infección en los riñones, por ejemplo. A Carlos Martini, que tiene la infección en los riñones y que de repente está angustiado de por qué le pasó y qué le va a pasar y si ese riñón se va a estropear. O sea, el lado humano de la medicina es lo que yo trato de rescatar con estos libros. Y hay un personaje de un cuento que es extraordinario, Jorge. ¿Quién es Jorge? Jorge era un adolescente que cuando yo fui residente haciendo oncología en Brasil, tenía un tumor óseo. ¿Tumor en los huesos? Sí. Y él era un chico sumamente optimista, tenía una familia que lo apoyaba mucho, y bueno, cuando venía era alegría. Sí. Hasta que el tumor recayó y se hizo incurable. Y entonces ahí, enfrentar el choque de tener que decirle a una persona que aparte de tener un tumor en el hueso, tenía hermanos, tenía madre, tenía una vida, tenía un proyecto, de bueno, acá hubo una recaída y acá se terminó, ¿verdad? Y como yo era joven y nunca nadie me había explicado cómo enfrentar eso, no lo enfrenté, ¿verdad? Y ahí se generó algo que hoy en día los psicooncólogos le llaman la conspiración del silencio. ¿Y qué es la conspiración del silencio? El enfermo sabe lo que tiene, el médico sabe lo que tiene, la familia sabe lo que tiene, pero nadie habla. Entonces, eso también genera mucho sufrimiento, porque el paciente, tratando de proteger
a la familia, no quiere contar lo que siente, no le quiere decir al médico lo que siente, porque tiene miedo que de repente el médico le confirme, sí, estás progresando, sí, la muerte viene, ¿verdad? Y al médico le cuesta muchísimo enfrentar, ¿verdad? Porque con cada paciente que tenemos y que se enfrenta a una enfermedad que no tiene cura y que puede llevar a un desenlace que es la muerte, ¿verdad? Nosotros enfrentamos todas las veces nuestra propia finitud como personas. Extraordinario. Ese cuento Sí. fue uno de los que más me impresionó, el caso de Jorge. Y el otro cuento que te comentaba recién, la equivocación. ¿Qué pasa con ese médico en la equivocación? Bueno, ese es un médico que probablemente llegó a la carrera, o sea, estudió con todas las ilusiones que tiene un médico. Pero de repente la vida lo choca con otras realidades, como por ejemplo se casa muy joven, empieza a tener hijos, tiene que ganar dinero para sostener a la familia, y entonces la medicina, en vez de volverse una vocación, se vuelve un medio de vida, ¿verdad? Y entonces como se corrompe un poco lo que es el sentido del ser médico, del ser el que ayuda. Y además, también en un sistema que tenemos en este momento, que ha corrompido la relación médico-paciente, porque el paciente se convirtió en un usuario, Claro. y el médico en un servidor. Cuando en realidad yo me opongo a eso, yo sigo siendo médico y mi paciente es mi paciente. Y cuando me ponen el usuario tal cosa, yo tacho y pongo paciente. Claro, claro. ¿Verdad? Se deshumanizó la medicina. Se está deshumanizando por los roles de tipo comercial que nos están queriendo atribuir, ¿verdad? Y entonces ese médico está en esa vorágine de necesitar dinero para, digamos, resolver los problemas económicos de la familia, ¿verdad? En un sistema en donde los seguros médicos le pagan poco, Efectivamente, sí. ¿verdad? Tiene que trabajar mucho y entonces no tiene tiempo para estar con cada paciente, ¿verdad? Y bueno, y eso va minando su salud, ¿verdad? Y al final en ese cuento el médico termina muriendo y el paciente se salva. Es algo extraordinario ese cuento por eso. ¿Y cómo se escribe? En estos cuentos que vos estás comentando en el libro La Cama 5 y otros cuentos, desde tu experiencia como oncóloga, como te decía antes de comenzar la entrevista, que trata con el dolor de las personas, ¿eso qué significó a la hora de traducirlo al libro? Y bueno, quizás es una catarsis, ¿no? Es una catarsis. A mí me gusta escribir. Este no es el primer libro que escribo, ¿verdad? Pero sí es el que tiene esta temática. Tenía cosas para decir y las dije en forma de cuento. Impresionante. Y ahí viene un tema que te quería preguntar lo siguiente. En particular, el mundo médico que vos citás allí es un mundo bastante deshumanizado en algunos aspectos. ¿Hay algo que a un médico cuando comienza la carrera ya tiende a predisponerle a ser después simplemente un servidor y no un médico? Y depende cuál sea el objetivo que tenga al querer ser médico, ¿verdad? Hay una frase en el anfiteatro del viejo hospital de clínicas, el de Sajonia. Sí. Y justamente yo termino... Con esa frase. No, termino el libro con un cuento que dice El viejo hospital. El viejo hospital, sí. Que dice que para ser un buen médico primero hay que ser un buen hombre. Y creo que nos estamos olvidando de eso. En pocas palabras. Nos estamos tecnificando, nos estamos llenando de ciencia y tecnología, nos estamos olvidando de lo más importante, que es la esencia de la medicina, que es que somos humanos, que es la humanidad. Pues creo que lo lograste bastante bien. Se ve esa deshumanización en cuanto al tratamiento médico en el libro. Muchísimas gracias por acompañarnos, Ita. No es tu primer libro, como vos nos decís. Sí.
no es el primero salió en el 2014, se llama Una tarde en el mes de abril y otros cuentos. Y esos son cuentos que también están inspirados en la vida misma, son algunas experiencias personales y muchos relatos que mi papá me hacía tomando el mate, ¿verdad?, sobre su vida en Europa, su venida a América, sus primeros pasos en la campaña del Uruguay, ¿verdad?, y cuentos de los pueblos, y bueno, y después experiencias mías como estudiante, como compañera de gente que desapareció, como mujer que voy creciendo, ¿verdad? Y bueno, como mamá. Muchas gracias, Ita, ha sido un placer. Bueno, gracias a usted por invitarme. Al contrario, la doctora Ita Joffe les recomiendo especialmente este libro, La cama 5 y otros cuentos. Volvemos enseguida. Queremos saber, como a continuación ustedes verán, ¿qué recomiendan los estudiantes leer? Fíjense en esto. El libro fue escrito por William E. Barrett y se llama Un Amazonas y habla de la relación que existía entre Francisco Solano López y Elisa Lynch, o sea, Mahan Lynch en ese entonces. La gesta de la guerra de la Triple Alianza, empieza a explicar, pero desde el punto de vista romántico. Ese sería. Y sin ninguna duda, una obra que hizo historia es 1984 de George Orwell. Él escribió esta novela entre los años 1947 y 1948. Fue publicada en 1949. Si hablamos de Gran Hermano, si hablamos de Hermano Mayor, tiene que ver directamente con esta novela. Es una novela donde la sociedad está totalmente controlada. Creemos ser libres, pero estamos sometidos al Gran Hermano, estamos sometidos a una vigilancia permanente en nuestras vidas. Y hay un ministerio que es del pensamiento, que trabaja con el pensamiento de cada persona, de cada habitante de ese país para volverlo dócil y sumiso. Muchos analistas ven, claro, un paralelismo entre 1984, la novela de Orwell, y la sociedad actual, en que prácticamente estamos en la transparencia de nuestras vidas a través de toda la información nuestra que surge de Internet. Quien llega a tener esa información sobre cada uno de nosotros puede hacer lo que quiera con cada uno. 1984, de George Orwell, para imaginarse una sociedad totalitaria donde el ser humano como ser humano desaparece. Y entre los libros recomendados por parte de Selvi Libros se tiene una joyita. El Principito en guaraní, traducido al guaraní, la historia de este misterioso ser que vino del espacio y se encontró con que en la tierra más sabiduría tienen los animales que los propios hombres y mujeres. Príncipe y El Principito en guaraní, disponible en Servilibro. Con la informática, con los robots, hasta van a haber una ocasión en que no vamos a necesitar presentadores de noticieros, lo podrá hacer un robot perfectamente. ¿Qué significa esto? Se van a perder millones de trabajos en los próximos años. Entonces, ¿en dónde estamos? Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer. Él analiza el futuro del trabajo, el futuro de los empleos que se vienen. Se llama Sálvese quien pueda, imperdible para entender este siglo XXI lleno de incertidumbres en el plano laboral. Disponible en Literato. Y Arte e Historia en el Museo del Barro. Arte indígena, pinturas, cerámicas, mucha historia y cultura es lo que ofrece el Centro de Artes Visuales del Museo del Barro. Conozcámonos a continuación. El Centro de Artes Visuales Museo del Barro abre una cena en donde se exponen diversas expresiones visuales. El lugar tiene en total 3 colecciones. El arte indígena es una de ellas. Que reúne piezas de pueblos indígenas de todo el Paraguay, de la región occidental y de la región oriental también. Prácticamente todos los pueblos indígenas están representados en esta colección del Museo de Arte Indígena.
Son piezas que fueron adquiridas a lo largo de muchos años por los gestores y los directivos del Centro de Artes Visuales Museo del Barro, y otras fueron donadas también en el transcurso de los años, y algunas piezas fueron de hecho instaladas por los propios indígenas aquí en las salas. El Museo del Barro es otra de las colecciones. Consta con más de 4.000 piezas correspondientes a producciones mestizas desde el siglo XVII en adelante. Que reúne una importante colección de arte popular proveniente de distintos pueblos del interior del Paraguay, cerámica popular de Itá y Tobatí, ñandutí de distintos pueblos del interior del Paraguay. También hay obra de imaginería religiosa proveniente de talleres franciscanos y jesuitas, y de santeros populares más contemporáneos también. La última colección es el Museo Paraguayo de Arte Contemporáneo, que alberga la única colección permanente de pintura, dibujo, instalación, objeto y escultura actual del Paraguay. Con una colección que está en exhibición permanente, y ocasionalmente hay exposiciones temporales también en torno a obra de artes visuales de procedencia urbana, con una tradición más erudita, digamos. Turistas, estudiantes, familias y amigos concurren a este museo para conocer más acerca del arte y la historia. El acceso es libre y gratuito. Prácticamente todas las actividades son abiertas al público y si bien tiene áreas públicas y privadas, la mayoría de las áreas de exposición son públicas y están libres para todo público, para niños, adolescentes, adultos. Si el visitante está interesado, puede solicitar algún guía, tanto en castellano como en inglés, y esas visitas guiadas sí tienen cierto costo, ¿no?, que es para el pago, digamos, de los guías. El Museo Paraguayo de Arte Contemporáneo está en Asunción, sobre las calles Grabadores del Cabilluí, esquina Cañada y Emeterio Miranda. Está abierto al público de miércoles a sábado de 9 a 12 horas y de 15:30 a 20 horas. Y me deja esta reflexión los cuentos de Ita Joffe. El médico, antes que médico, tiene que ser un ser humano, para así tratarlo al paciente como ser humano y no solamente como un número de una cama. Nos reencontramos la próxima semana.